ventanas. Para dejarlo en... ¿Eh? Para dejarlo en el coso. Después lo dejamos ahí y lo va pasando de acá. Va cambiando las diapositivas de este lado. ¿Sí? Y lo ponemos como presentación. No, porque si se pone como presentación se traba. ¿Está? Bueno. Vamos un poquito más acá, si lo ven en el centro. Bueno, gracias. ¿Listo? Ella que cuando quiera, voy a aumentar así será, mira. El doctor está compartiendo ventanas, ¿sí? Y va a dar ese es el botón que tiene. Quiero por cualquier cosa. Se traba se traba, tengo que apretar una por una. Sí, ir pasando de una por una. Para abajo. Sí. No, presentación no, de costadito. Sí, por eso. Presentación se traba. No, por eso, para abajo. ¿Listo? Dale. Buen día, ¿me escuchan? Hola. Hola, profe, sí se escucha. Ah, perfecto. Bueno, vamos a empezar la presentación. Es un poco dificultoso, fue un poco dificultoso entrar, así que espero poder llevar adelante la clase. El tema de hoy que nos toca, yo soy el doctor Tom, de acá del Hospital Vélez Arfiel, soy el jefe de cirugía, donde hacen las rotaciones de quirúrgicas, y los espero, pero bueno, no sé cuándo podrán volver a la parte presencial. Espero que este año. Hoy nos toca hablar de la patología anorrectal, y para eso es una presentación, es muy largo, vamos a tocar nada más que la parte principal, lo demás lo van a tener que estudiar ustedes porque si no nos llevaría mucho más de la mañana. Pero bueno, en principio esa es la portada de nuestro hospital, así que no sé si la conocen. Estamos acá en Villa Devoto, Capital Federal, y el tema que nos ocupa hoy es un tema bastante frecuente para ver en la práctica médica diaria, por lo cual tenemos que tener en cuenta distintas patologías. O sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a ver cuando revisamos un paciente o ante la consulta por una patología no rectal. Con respecto a los puntos o los tópicos que vamos a tocar hoy, vamos a hablar de anatomía y fisiología, síntomas, diversas patologías que nos ocupan, que la hemorroide, la fisura anal, el absceso anorrectal, la fístula de ano, el seno pilonidal, el prolapso rectal, deformaciones congénitas de la región anorrectal, como el ano hiperforado, incontinencia anal, estenosis anal, tumores de recto y ano, traumatismo de recto y ano, proctitis post-radiación, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades de transmisión sexual como la proctitis gonorreica, sífilis anorrectal, herpes simple, linfogranuloma venéreo y condiloma acuminado. Toda esta amplia gama de patologías que nos ocupan hoy, vamos a tocar las más importantes. Con respecto a la anatomía, vamos a ver en esta diapositiva que el conducto anal es la porción terminal del aparato digestivo y se inicia en el piso pelviano. Tiene un trayecto de 13 a 4 centímetros y finaliza en el ano. Como vemos en el dibujo, está compuesto por distintas estructuras. El ano es un orificio puntiforme en reposo, presenta márgenes pliegues radiados que penetran el conducto anal. La piel del ano está cubierta por pelos y glándulas sudoríparas. Se continúa en el conducto anal, el cual desemboca en la ampolla rectal.
Acá vemos en el dibujo el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, el anillo anorrectal y el margen anal, donde se produce el cambio en la mucosa dentada, se produce el cambio de mucosa, de la piel a la mucosa del recto. Con respecto a la anatomía, este cilindro de 3 a 4 centímetros que se extiende del orificio anal hasta la ampolla rectal. El canal anal se encuentra dividido en dos por la línea pectínea o dentada, que es la que hablamos recién, y se ve en la figura, que es esta. Ahí se ven las columnas de Morgani, y por fuera vamos a ver el esfínter anal interno. Acá en la parte superior vamos a ver la válvula de Houston y por fuera vamos a ver el músculo elevador del ano. Acá en otro corte vamos a ver con más detalle cómo la mucosa la mucosa del ano, la piel del ano que recubre hasta la línea dentada el orificio anal, se cambia a un epitelio columnar, donde se ven las distintas criptas y la columna de Morgani, y vamos a ver el plexo venoso interno, donde se producen las hemorroides internas, y el plexo venoso externo, donde se producen las hemorroides externas. Está rodeado por músculos muy potentes, como el elevador del ano, que sirve para la defecación, y los esfínteres anal externo e interno. Y la piel está recubierta por grasa, o sea, está rodeada de grasa. Todo esto está rodeado de grasa. En otro corte vamos a ver también cómo se ve el esfínter anal interno, que es involuntario, y es continuación del músculo circular del recto. El esfínter externo tiene 3 capas musculares estriadas, es voluntario, y es la continuación del músculo puborectal. En esta diapositiva vamos a ver cómo el canal anal tiene una configuración interna con una mucosa superior, que es el endodermo, más la parte vascular y inervación autónoma, las columnas de Morgani y la línea de transición, la línea pectínea, que hablamos recién. La parte cutánea, que es la inferior, es el ectodermo, sensible al dolor. La parte interna, el endodermo, no es sensible al dolor, o sea que podemos hacer distintos procedimientos sin anestesia. Esto es muy importante. Tenemos las válvulas anales, las criptas anales, donde desembocan las glándulas anales. Estas criptas son muy importantes porque cuando se tapan o se infectan, producen la patología que vamos a ver después, como el absceso anal o perianal y las fístulas perianales. En otro corte vamos a ver cómo se entrelazan el músculo puborectal, el cuerpo perineal, el diafragma urogenital. Cuando hay vencimiento del piso de la pelvis, nosotros podemos tener prolapsos, porque estos músculos, después de varios partos, de varios embarazos, se pueden, en edad avanzada, se pueden vencer, y esto puede descender produciendo incontinencias o fluxiones hemorroidales o prolapsos mucosos, junto con la patología vaginal, con incontinencia urinaria también. Son
patologías muy difíciles de resolver. Bueno, acá vemos en el hombre cómo se relaciona con la próstata por adelante, por arriba, y en la mujer cómo se relaciona con la vagina. Este es el músculo sacro y el coxis. Este es el músculo, este es el hueso sacro y el coxis por atrás, y queda un espacio donde nosotros incidimos retrorectal para hacer distintas operaciones. Por ejemplo, la operación de Miles es un espacio muy importante para incidir, cortar este músculo y accedemos al espacio presacro, donde nos da la posibilidad es un espacio laxo, donde nos da la posibilidad de disecar en forma roma toda la parte posterior del recto. Acá en la parte anterior vemos que la división entre el recto y la vagina es una lámina muy finita, y la próstata también está con una lámina muy fina, con una fibra muy fina que divide la próstata del recto. Así que cuando tenemos que hacer una operación sobre el recto, tenemos que separar esta porción para no afectar la vagina o la próstata. También la uretra está muy cerca del ano, así que cuando hacemos una operación tenemos que tratar de no lesionar, o cuando hay un tumor que invade la uretra tenemos que tener en cuenta que tenemos que canalizar la uretra antes de realizar la resección. En este otro corte vemos también imágenes del esfínter, del elevador del ano, de los plexos hemorroidales internos y externos. El obturador interno, la fascia pélvica, parietal, nervio pudendo, los vasos pudendos internos y el canal de Aldock. Bueno, con respecto a la anatomía, el aparato esfinteriano interno presenta fibras circulares, músculo liso, continuación de la capa circular del recto, y hacia adentro se relaciona con la submucosa por donde transcurren los vasos hemorroidales. Tiene inervación autonómica y es responsable de la continencia anal involuntaria. Y fibras longitudinales. El esfínter externo tiene fibra de músculo estriado y tiene inervación voluntaria, como se ve en la placa. Con respecto a la parte arterial y venosa, está formada por una amplia red de anastomosis, la rectal o hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior, la rectal o hemorroidal media, rama de la ilíaca interna, la rectal o hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna. Con respecto a las venas, tenemos la hemorroidal superior, afluente de la porta, se anastomosa con las hemorroidales medias e inferiores, afluentes de la hipogástrica. Esto es importante porque cuando tenemos una cirrosis hepática o una hipertensión portal, podemos tener aumento de la presión en este afluente venoso, y por lo tanto, aparte de las válices esofágicas, podemos tener patología hemorroidal consecuente. Las hemorroidales medias inferiores son afluentes de la hipogástrica y por ende de la cava, por lo que constituye una anastomosis portocava. O sea que es una válvula de escape de la hipertensión portal. O sea que pueden dar sangrado también. Los plexos hemorroidales internos por encima de la línea pectina a nivel de la submucosa constituyen la anastomosis arteriovenosa. Los plexos hemorroidales externos por debajo de la línea pectina drenan a través de la rectal inferior a la pudenda interna hacia la hipogástrica. Los linfáticos son ascendentes, laterales y descendentes. Y vamos a tener ganglios inguinales superficiales que se pueden biopsiar ante una patología
anorrectal, ganglios pélvicos o hipogástricos y ganglios lumboaórticos. En esta placa vamos a ver las distintas posiciones para la inspección anorrectal. Puede ser el decúbito lateral izquierdo o el decúbito ventral con posición en navaja de bolsillo, donde hay mesas especiales para hacer el examen proctológico, donde se quiebra donde hay un quiebre en la mesa, donde nosotros podemos regular para tener acceso a la parte anorrectal más cómoda, sobre todo en las operaciones. Es importante para el decoro del paciente y para tener una buena relación médico-paciente, tratar de optimizar todos los cuidados para que se sienta cómodo cuando nosotros vamos a hacer una inspección de la parte anorrectal. Entonces es conveniente tener una sábana para cubrirlo cuando expongamos la zona para la inspección. Es importante poner una posición cómoda para que nosotros podamos actuar y tratar de maximizar todos los cuidados posibles para que el paciente se sienta cómodo. Bueno, ahora vamos a empezar con la primera patología, que son las hemorroides. La definición es que las hemorroides son dilataciones venosas que se desarrollan a partir de los plexos hemorroidales internos y externos. Las internas son submucosas por encima de la línea dental y recibe su irrigación de la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior. Se dispone en almohadillas. Son importantes para la continencia anal. Las hemorroides externas son subcutáneas, se ubican en el margen anal y reciben su irrigación de la arteria rectal inferior, rama de la pudenda. Aquí en la placa vemos la interna y vemos la externa. Bueno, continuando con la definición, son dilataciones venosas a nivel del conducto anal que se desarrollan a partir de plexos hemorroidales internos y externos. El plexo hemorroidal interno forma 3 paquetes localizados en hora 3, 7 y 11 del reloj. O sea, nosotros tomamos como hora 12 la parte sacrocoxigia y de ahí ponemos las horas del reloj hacia la derecha, son 3, 7 y 11 donde se encuentran los paquetes hemorroidales internos. Cada paquete es una almohadilla constituida por tejido vascular, fibras elásticas, músculo liso y sinusoides venosos, cuya función es la de ocluir por completo el canal anal. Y contribuir en la continencia anal, como dijimos. ¿A ustedes les aparece todos estos mensajes que estoy recibiendo en la computadora? ¿Hola? No, profe. ¿No? ¿Aparece nada más que el graph? Solo el power. Bueno, listo. Porque acá me aparecen un montón de mensajes que lo tengo que cerrar. Bueno. Cuando tengan alguna pregunta me dicen. Con respecto a la patogenia, una de las más importantes para que se produzcan hemorroides es la constipación, el aumento de esfuerzo, aumento de la presión, aumento del esfuerzo evacuatorio, aumento de la presión intraabdominal, disminución del retorno venoso,
dilatación del tejido hemorroidal y ruptura del sostén fibroelástico y prolapso. La etiología: constipación, como dijimos, diarrea crónica, aumento de la presión del esfínter anal, herencia, embarazo, el útero comprime los vasos ilíacos y disminuye el retorno venoso, y la hipertensión portal, como ya dijimos. Esta es la patología anorrectal más frecuente. La mitad de las personas mayores de 50 años han tenido alguna vez síntomas hemorroidales, aumentan con la edad y en multíparas existe predisposición hereditaria. El esfuerzo evacuatorio excesivo, el aumento de la presión intraabdominal y endoanal dificultan el retorno venoso, como dijimos recién, y deslizan hacia afuera el tejido hemorroidal durante la defecación. La cronificación lleva no solo a la ruptura de los paquetes hemorroidales internos, sino también a su prolapso. La causa son cuadros de constipación o diarreas severas. Cuando vamos a tratar una paciente con hemorroides, tenemos que hacer, por supuesto, una anamnesis exhaustiva sobre todos estos temas que hablamos anteriormente. Tenemos que hacer un examen físico con inspección, tacto rectal, si es posible anoscopía o rectosigmoidoscopía. Y si nosotros queremos tener un diagnóstico más preciso, porque el tacto rectal lo único que hacemos es tener una idea de los últimos 3 o 4 centímetros del recto. Pero por arriba no sabemos qué está pasando, o sea que no podemos descartar otras patologías. Entonces es importante que si ante la mínima duda le solicitemos al paciente una colonoscopía. La colonoscopía, como ustedes ya saben, según el consenso internacional en gastroenterología, después de los 50 años se tiene que indicar una colonoscopía a todos los pacientes para evitar lo que es el cáncer de colon. Pero también en personas más jóvenes, cuando tienen episodios de diarrea excesiva, con pérdida de mucus, pus y sangre, o proctorragias o hemorragia del tracto gastrointestinal, nosotros tenemos la obligación de pedirle una videocolonoscopía. En la videocolonoscopía vamos a ver qué características tiene la mucosa, vamos a ver si hay pólipos, también sirve para tratamiento, porque podemos resecar esos pólipos y mandarlos a analizar. Pueden ser tratamiento o puede ser que veamos alguna lesión, se biopsia y nos diga que tiene, por ejemplo, un adenocarcinoma y nosotros indiquemos una cirugía de tratamiento. Entonces, no nos quedemos con que no investiguemos todo lo más posible. La videocolonoscopia es un elemento muy importante para nosotros poder prevenir la patología del colon y del recto. Bueno, a continuación vemos que hay situaciones que precipitan un episodio hemorroidal agudo, como la constipación, diarrea, alcohol, condimentos, picantes, el café, permanecer mucho tiempo sentado en el auto, moto, esto es laboral, caballo, bicicleta, el estrés. ¿Cómo se diagnostican? Acá vemos distintas fotos donde podemos ver distintos tipos de patología hemorroidal. En las internas vamos a ver que hay proctorragia que acompaña la defecación. La sangre roja rutilante sin dolor. El prolapso, vamos a ver una sensación de plenitud y pesadez anorrectal, se palpa una tumefacción en el anillo anal, más frecuente en la porción con el esfínter hipotónico.
Se asocia a secreción y prurito por la irritación secundaria. El dolor no es frecuente, salvo en los prolapsos irreductibles, que puede estar acompañado por edema, trombosis y necrosis, que se llama fluxión hemorroidal, como se ve acá en la placa. Como se ve acá en la placa. En las hemorroides externas hay dolor, porque ya hablamos de la inervación, es distinta. La tumefacción azulada en el margen anal. La trombosis puede ser frecuente con la presencia de un coágulo, el dolor es continuo y disminuye por completo a las 4 semanas, dejando a veces pliegues indurados en la piel denominados plicomas. Acá vemos una trombosis hemorroidal aflorando el coágulo. Al evacuar el coágulo, desaparece el dolor. ¿Cómo las podemos clasificar? Grado 1 solo visibles por anoscopía. Grado 2 prolapsan durante el esfuerzo y se reducen en forma espontánea. Grado 3 prolapsan fácilmente pero se reducen manualmente. Grado 4 el prolapso es permanente y no se pueden reducir. Acá vemos los distintos 4 grados en la placa, en el esquema. Vemos que este es el 1, acá el 2 prolapsa, el 3 y se reduce, el 3 con dificultad y el 4 no se puede reducir. Están siempre prolapsadas. Estamos hablando de las hemorroides internas. Grado 1 son visibles por anoscopio, protruyen a la luz anal, pero no prolapsan hacia afuera. El grado 2 prolapsan hacia afuera con la defecación y el pujo excesivo, reduciéndose espontáneamente al finalizar lo mismo. El grado 3, el prolapso ocurre fácilmente, acompañado de la defecación y esfuerzo. Su reducción debe ser manual y el prolapso permanente en la 4 y su reducción no es posible. Esto es importante para ver a cuál le indicamos una operación de hemorroidectomía o le hacemos tratamiento médico. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo es el cuadro clínico? La sintomatología puede variar puede ser desde el sangrado, como la proctorragia, que se llama proctorragia. Si es más alta se llama heterorragia. Y nosotros en la anamnesis tenemos que preguntar si el paciente, el sangrado, o sea, ustedes saben lo que es el sangrado digestivo alto, donde se ve melena, porque la sangre está digerida. En el colon, y el sangrado del colon derecho, la sangre es más oscura y puede tener coágulos. Si es del sigmoides, el lugar de sangrado, vamos a tener que es un rojo más claro y tiene coágulos. Y está mezclado con la materia, toda esta hemorragia está mezclada con la materia fecal. En cambio, en la patología hemorroidal o la fisura anal, la hemorragia es roja, clara, roja rutilante, clara, aireada y no tiene coágulo, no está mezclada con la materia fecal y no se produce al final de la defecación. Nosotros, el paciente nos va a decir que cuando se limpia en el acto post-evacuatorio va a manchar el papel higiénico. Y en general el sangrado no es importante. Pero bueno, la mayoría de las consultas es por esto, porque al limpiarse hay un poquito de sangre, alguna gota de sangre. Es sin coágulos en el inodoro, o sea, hay muchos pacientes que le van a sacar una foto al inodoro y nos va a mostrar qué tipo de sangrado era. Bueno, pero son hechos que pasan en la consulta. El prolapso hemorroidal, el dolor anal, tiene sensación de evacuación incompleta y la ampolla ocupada. Hay prurito en el prolapso y porque se irrita la mucosa y secreción de moco por irritación y aumenta el prurito.
La función hemorroidal hay prolapso irreductible, más inflamación y trombrosis o necrosis. Se puede necrosar por el éxtasis venoso. El esfínter anal comprime el plexo venoso y esto se puede necrosar. En la trombosis hemorroidal es más común en hemorroides externas, el dolor anal de inicio brusco y la palpación de una tumoración nueva. La tumoración azulada, el dolor disminuye conforme avanzan los días y la secuela de esto es el plicoma, que es un pliegue de la piel. También puede ser síntoma de consulta. Tengo un pliegue en la piel del ano y no sé qué es un plicoma. Ante la duda, nosotros siempre tenemos que biopsiar. Si vemos algo que no sabemos qué es, tenemos que tomar una biopsia de la piel o programar una biopsia de la piel en quirófano. El diagnóstico se hace con la anamnesis, los síntomas, la inspección y la anoscopía. Acá en esta foto vamos a ver una anoscopía donde se ve una hemorroide interna de grado 1, grado 2, que se prolapsan hacia afuera, grado 3, que se pueden reducir con la mano, con el dedo, y grado 4, que son irreductibles. Evidentemente estas son quirúrgicas. ¿Cómo es el tratamiento de las hemorroides? Puede ser conservador, medidas higiénico-dietéticas, corregir el hábito intestinal, dieta rica en fibras, abundante ingesta de líquidos, suprimir los irritantes como las comidas picantes, baño de asiento con agua tibia o hojas de malva o ácido bórico, analgésico por vía oral, cremas con lidocaína, que es un anestésico local, y antiinflamatorios. Después vamos a ver distintos procedimientos que fibrosan el tejido hemorroidal, hemorroides grado 1 y 2. Puede haber ligaduras elásticas, se colocan una banda elástica hacia la línea pectínea, induciendo a la necrosis a la semana de colocada, se provoca una fibrosis. Inyección de sustancias esclerosantes, puede realizarse la fotocoagulación, la crioterapia, o en última instancia, se puede hacer la hemorroidectomía quirúrgica. La hemorroidectomía longitudinal por paquetes, la brecha mucocutánea queda abierta, la técnica de Milligan y Morgan, o puede ser cerrada por sutura. Técnica de Ferguson, la hemorroidectomía circular de un hemiano, la brecha mucocutánea se cierra descendiendo y suturando la mucosa rectal al esfínter interno o mediante el colgajo cutáneo se avanza hacia la línea pectínea, o sea, de la piel hacia arriba. La hemorroides externa, la trombosis con dolor intenso, realiza una incisión del área trombosal y se resuelve sin dejar plicoma. El tratamiento del plicoma, si resulta molesto, se realiza la exéresis de la piel. Tratamiento clínico: tratar la constipación, aumento de la fibra de la dieta, 2 o 3 litros de agua por día, actividad física regular y lograr materia fecal blanda. Suprimir irritantes de la dieta, evitar esfuerzos defecatorios y higienizar bien la zona luego de la defecación. Durante los episodios de inflamación hemorroidal aguda con dolor y o sangrado, podemos hacer baño de asiento con agua tibia, con o sin malva, cada 6 a 8 horas, durante 15 minutos. Agua tibia, no agua caliente. Puede haber después se seca bien la zona, se coloca una pomada local con analgésicos, hemostáticos vasoconstrictores y cicatrizantes, y algún antimicrobiano.
También se le puede dar por boca un flebotónico antihemorroidal, principalmente cuando hay prolapso y gran edema. El mismo flebotónico que se usa para las varices. El procedimiento quirúrgico terapéutico mini-invasivo puede ser, el fundamento es producir la fibrosis y fijar el paquete hemorroidal. Ya dijimos que las hemorroides internas no tienen sensibilidad y se pueden hacer ligaduras con bandas elásticas. Es el método más utilizado, ideal para hemorroides internas de grado 1, 2 y 3. El grado 1 y 2, y en ocasiones la 3. La escleroterapia con soluciones de fenol, la electrocoagulación con sonda térmica, la fotocoagulación infrarroja con láser y la crioterapia, o sea, frío. La indicación quirúrgica es en la hemorroide de tipo 3, grado 3 o 4. El hemorroide de grado 1 y 2 que no responden al tratamiento anterior. Acá vamos a una técnica de Milligan y Morgan, quirúrgica, donde se está haciendo la resección por paquete. Y así queda. Esto después de varios días se cicatriza, se epiteliza la zona, quedando estos defectos de solución de continuidad cerrados. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber puentes mucosos entre los paquetes para evitar la estenosis anal por la cicatriz retráctil que se produce. Si nosotros cortamos todos estos puentes mucosos, se produce una estenosis anal que es difícil de resolver. ¿Cuáles son las complicaciones del postoperatorio? Las tempranas es la retención urinaria, la hemorragia, la impactación del bolo fecal, la infección. Las tardías son los plicomas sintomáticos, la fisura anal, la recidiva hemorroidal, la incontinencia, el ectropio y la fístula anal. Esto le tenemos que avisar al paciente que se va a operar de hemorroides cuando firma el consentimiento, que podemos llegar a tener estas complicaciones o intercurrencias en el postoperatorio. Y lo más importante que vamos a tener que decirles es que el dolor va a ser, tenemos que tratar el dolor porque es muy dolorosa la operación de hemorroides. Podemos tener sangrado por mala hemostasia, infección y fisura anal. Las hemorroides externas no sangran porque están revestidas de epitelio escamoso, solo se tratan cuando se trombosan. Se coloca un poquito de anestesia en la zona local y se produce la trombectomía, con o sin resección de la piel, que recubre el trombo para evitar la recidiva y el cierre por segunda, asociado al baño de asiento y más analgésicos. El tratamiento local es inmediato. La recuperación del paciente es inmediato. El dolor es intensísimo cuando viene a la consulta, luego de evacuar el coágulo, el paciente deja de tener dolor inmediatamente. Así que lo tenemos que tener en cuenta. Sobre todo porque a veces uno lo minimiza, le da tratamiento médico, pero después tenemos que verlo al día siguiente para ver si ese trombo está
aflorando como para hacer la evacuación. A veces se produce la evacuación espontánea y en la mayoría de las veces se produce evacuación espontánea y el paciente se recupera rápidamente después de la evacuación espontánea del trombo. Así se ve la trombosis hemorroidal externa. Vamos a ver una tumefacción azulada que al tacto es muy dolorosa. Así se ve en una foto de archivo. Esta es la hemorroides externa y acá se produjo la trombosis. Y así es como queda después de la evacuación del trombo. Y así es como queda después de que se recuperó el paciente, cuando esto se llama plicoma, es un pliegue de la piel. Acá vemos un cuadro sinóptico donde vemos que las hemorroides, los signos o síntomas de trombosis, hemorroides trombosadas, internas o externas, tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico. Las hemorroides se clasifican de 1 a 4, el grado 1 y 2 es tratamiento médico, el grado 3 puede ser quirúrgico o no, de acuerdo a cómo evoluciona el paciente, y el grado 4 es el tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la fisura anal. Por definición, es la ulceración lineal superficial longitudinal que se extiende desde la línea pectínea del canal anal hasta el margen anal. La epidemiología es una patología frecuente en ambos sexos. En pacientes jóvenes son más frecuentes de la línea media posterior. La etiología son consecuencias de la dilatación traumática del anodermo por evacuación de materia fecal dura y seca debido a la constipación y espasmo persistente del esfínter interno. La herida produce hipertonía isquémica y falta de cicatrización. Falla en la cicatrización. Después hay fisuras que son específicas, secundarias a otras patologías, como la enfermedad de Crohn, que tenemos que tener en cuenta que la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y la colitis ulcerosa producen fístulas y fisuras en el canal anal. Así que tenemos que tener una buena anamnesis y preguntar al paciente qué otros síntomas consecuentes tiene. También la sífilis, la TBC y otras patologías de origen sexual. ¿Qué es la fisura anal entonces? Es una ulceración lineal superficial, corte longitudinal del epitelio escamoso del canal anal, que se extiende desde la línea pectínea hasta el margen anal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre el esfínter anal interno. Representa el 10% de las consultas en coloproctología. Se presenta por igual en ambos sexos. Así se ve la foto de una fisura anal. Es un círculo vicioso, donde tenemos aumento de la presión, menor irrigación, la fisura, el dolor, produce contracción, aumento de la presión, y nosotros tenemos que en el tratamiento cortar este círculo vicioso para que no se cronifique. Vamos a hacer una clasificación también. Puede ser inespecífica o específica. El 90% se localiza en la línea media posterior. Y el 10% restante en la línea media anterior. El mecanismo es aumento del tono esfinteriano en el canal interno, isquemia y dilatación traumática del ano luego de la constipación. Las específicas pueden ser enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn y la colitis ulcerosa, sífilis, TBC, cáncer de ano. O sea, cuando no tenemos una sospecha de
la lesión tiene irregularidades, mamelones o vemos algo que no es, tenemos que tomar una biopsia. Siempre tenemos que tomar una biopsia para no dejar pasar el diagnóstico de un cáncer de ano. Y las características de las secundarias, puede ubicarse en cualquier cuadrante, tiene bordes irregulares y generalmente son menos dolorosas. También la podemos clasificar en agudas y crónicas. Menos de 6 semanas, las agudas son superficiales, bordes finos, más dolorosas, el fondo es liso rosado y la ausencia de complejo fisurario. Más de 6 semanas son las crónicas, profundas, bordes fibrosos gruesos, menos dolorosas, fondo blanquecino y presencia de complejo fisurario. Acá vemos una fisura anal crónica. ¿Qué es el complejo fisurario? Es una papila anal hipertrofiada, un plicoma centinela y la exposición del músculo anal interno. Y así se ve en la representación esquemática. Papila hipertrófica, fisura y pliegue de centinela. Cuadro clínico, el dolor es intenso, punzante y continuo, sobre todo el nocturno. Aparece con la defecación, descrito como semejante a pasar una hoja de afeitar. Luego calma y vuelve a reaparecer durante unos minutos u horas. Sangre fresca puede haber al final de la defecación, que ensucia el inodoro y mancha el papel higiénico. No se ven coágulos. Otros síntomas son prurito, ardor, moco, constipación secundaria. La clínica. Las fisuras agudas son menos de 6 semanas, las crónicas más de 6 semanas, para repasar. La clínica, el dolor lacerante durante y tras la defecación, acompañado de pérdida de escasa sangre rojo rutilante, asociada a prurito de ardor y secreción mucosa. Las agudas responden al tratamiento médico al 90%. Después tenemos la tríada de Brody, fisura crónica. Para la fisura crónica es la papila anal hipertrófica, la hemorroide centinela, visualización del esfínter anal interno. En la inspección, el tracto rectal debe evitarse ya que provoca dolor intenso y aumenta el espasmo. La anoscopía debe evitarse salvo que se realice bajo anestesia. Cuando la fisura tiene una localización diferente a la de la línea media posterior, 90%, y anterior 10%, pensar en otros diagnósticos como las diferenciales como la enfermedad inflamatoria intestinal, la sífilis y la TBC, y solicitar serologías, biopsias y colonoscopía. El tratamiento clínico. ¿Cómo es el tratamiento clínico? Hay que disminuir el traumatismo anal, para lo cual tenemos que tener una materia fecal blanda, directa, rica en fibras, más de 2 o 3 litros de agua por día para beber, vaselina líquida 1 cucharada por día, baños de asiento en agua tibia cada 6 a 8 horas durante 20 minutos, relaja el esfínter y disminuye el dolor. Analgésicos o más locales como nitroglicerina, el nombre comercial es Nitrodon, es un vasodilatador que produce relajación del músculo liso y corta el círculo vicioso. Efectos adversos de esta nitroglicerina en pomada local es la cefalea, la hipotensión y mareos. Para evitar estos efectos, iniciar la aplicación gradual. Y en pacientes añosos, hacerlo con mucho más cuidado.
Tratamiento quirúrgico. Tratamiento, la consecuencia de todo esto que hablamos anteriormente es la constipación, porque el paciente tiene miedo, tiene dolor al evacuar, entonces se producen bolos fecales o constipación crónica. El objetivo del tratamiento es lograr una evacuación natural de materia fecal blanda. Tratamiento conservador, ya lo dijimos. El tratamiento quirúrgico. Se indica ante el fracaso del tratamiento médico o la imposibilidad de realizarlo. La esfinterotomía interna, lateral, abierta o cerrada. En estos esquemas vemos cómo se incide parcialmente el esfínter interno, esto produce relajación del espasmo en el canal anal y se secciona en la zona de la línea pectínea. Generalmente se hace opuesto a la zona fisuraria. Y acá vemos la técnica cerrada, más complicada. Otros tratamientos, la toxina botulínica induce la hipotonía de forma local, produce la hipotonía del esfínter anal interno, reduciendo la presión basal en reposo y es más cara que la nitroglicerina y se reserva para los pacientes refractarios a tratamientos habituales. También cura el 80-90% de las fisuras y recubre el 8% a los 6 meses. Se inyecta 15 a 20 unidades en el esfínter interno de la siguiente forma. 5 unidades en el cuadrante lateral interno, 5 unidades en el cuadrante lateral, en el cuadrante derecho y 5 unidades sobre la base de la fisura. El problema es el costo y el envase viene por 500 unidades. Después tenemos bloqueantes cálcicos, bloquean la entrada de calcio en la célula provocando relajación muscular, ejemplo la nifedipina. Y el diazepam también está indicado en pacientes con una carga de ansiedad o estrés importante. ¿Cuándo hacemos el tratamiento quirúrgico? Cuando fracasa el tratamiento clínico. La técnica de elección de esfinterotomía lateral interna puede ser abierta, mejor control de hemostasia o cerrada. Tiene menor tasa de recurrencia que el tratamiento clínico. 1, 2 a 35% presentan incontinencia anal. Hasta el 35% de los pacientes pueden tener incontinencia anal, generalmente para gases. Acá vemos un esquema de la técnica cerrada. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profe, se lo escucha. Bueno, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Yo les aviso. ¿Saben? Bien. Volvemos y cuarto. ¿Te pones en pausa? No me lo saquen porque no quiero volver. ¿Te sirvo? Ahí está. ¿Te sirvo? Sí, por favor. ¿Qué le pones? Tiene el micrófono prendido. ¿No tienes camiseta encendida? Pedile, lo siento. No me da tiempo. ¿Qué le pones para perder el café? ¿Algo de leche? ¿Cualquiera? ¿Pero le pones leche o no? ¿Hay leche?
El polvo siempre ¿Ese hay. quién la compró vos? El polvo siempre hay. Bueno, dale. Profe, tiene el micrófono prendido. ¿Ya? Embarca la plata. Estuvo re lindo el sábado, porque el domingo fue fantástico. No. A la ida tenemos viento en Esto contra. es azúcar. Esto es azúcar. ¿Le pones azúcar? Sí, un poquito. Bueno. A la ida, ¿estas son tuyas? No, son para todos. A la ida, Bueno, a la ida. ¿Eh? ¿Qué quieres? No importa, no deja, no te preocupes. No, que acá traían leche y ahora traen azúcar. Me parece que les cagaron. ¿No? Me parece que te estarían. Ay, tiraste duro. Wow. Bueno, resulta que me invitan el jueves a ver una regata al liceo, a la Liga Santiago, en la isla. Viste que se llevan 14 Pero barcos, súper fuerte. llevando cadete. Por eso no se ve ahora. Pero bueno, ahora. Bueno, mi amigo, hace 2 años que no me hablo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? Todo pero ¿cómo se entiende a gusto? ¿Tener? Bueno, ¿Tener? después. Resulta que no pude entrar. Entré a Teams, ¿verdad? No pude entrar A la clase. Estás desde psicólogo. Bueno, la cuestión es que me dice jueves, que me operé en el estómago, el viernes tenía un montón de laburo, ahora tengo que poner una hemorroide, ¿verdad? Ah, de la comida esta. Llévate una salud. Basta. Último que estás poniendo en vicio. Dice, mirá, van a llevar a cadete del liceo de acá a ver el antiguo liceo allá, a la escuela naval, ¿Cuándo salías? estaba a las 7 de la mañana, ¿Todo bien? bueno, a las 8, el domingo a las 6 de la tarde. Agotado. Te duele todo. Por eso tenés la cara. ¿Pasaste lindo? Vamos bordeando toda la costa. Todos con viento en contra. Ya nos dieron los waypoints, ¿no? Tener por un rumbo, llegar a un lugar, después por otro rumbo, después llegar al canal de acceso, está lleno de palos, así que tienes que entrar por un lugar, después entrar en los barcos grandes, con los prácticos, tenés que estar esquivándolos.
El papá Ahí es está. muy amigo de Lauti, es de los que entran en los barcos, ¿viste? Práctico. ¿Dónde? Acá. No sabes la cantidad de barcos que había en la puerta. Para muy bien. Sí, los prácticos, sí. Son marinos mercantes. Hacen la escuela de náutica, después hacen marina mercante y después rinden para práctico. Pero son re pocos, me dijo. Es como... Un grupo selecto. ¿sabes? Yo te conozco uno, se llama Charlie Massa, Carlos Massa, que es millonario. BMW. De una escuela. No, la escuela, tiene el dueño de una empresa. Vamos con toda corriente en contra, ¿no? Viento en contra. Todo motor, bueno, un día. Tardamos como 6 horas. Cuando llegamos a la entrada, se veía nada. Yo la niebla. ¿Pero cuándo eso? Ayer, el sábado, un banco de niebla. Por ahí se despejaba y se veía, viste, el barco por todos lados, después se bajaba la niebla y no veías ni la punta del barco. El GPS te trababa cada rato. Después encontramos otro grupo de barcos que estaban por entrar, estaban porteando, porque había algunos que se quedó sin motor. Y vemos que entran dos, que se mandan dos y que mandamos atrás. Ya sabíamos que era el canal, pero no se veía nada del canal, no se veía nada. Entramos despacito el motor, llegamos a tierra, termina el canal y empieza la escollera, empezó a despejar, ahí se veía todo, pero no sabíamos dónde estábamos. Había por... Sí, pero hay un barco hundido, tenés que entrar por la entrada del canal, porque a los costados. hacías algo así. 2 años nada más. Ah, pensé que mucho No más. había ido ahí hace 4 años. Realmente voy a Colonia es mucho más lindo. Porque tenés como río, ya, navegás por el río, está medio como más cerrado. Río Abierto es de costa. Acá ves la costa, pero la costa se deforma. Vos ves la costa, esto es Bernal, esto es Quilmes, esto es Avellaneda, este es el Sur, estas son las chimeneas, este es la usina, este es Puerto Madero. Ah, pero cuando vas a Colonia, no. Después ves, esas boyas son un barco hundido, esas boyas son un barco hundido. Che, cuidado que hay unos contenedores que están sumergidos y que están señalizados, te los puedes llevar puestos. No, llegamos y dormimos en el barco. Éramos 3 compañeros. 2 calientes que se fueron a dormir a otro lugar. Los calientes que fueron a dormir. Caletito de 14 años. Tercer año, ¿viste? Ay, mi amor, pobrecito. Estaban impresionados, viste, todo era nuevo, todo. La cuestión es que, bueno, hicieron un sándwich de carne, un asadito parado, o sea, porque no, por la pandemia, sino que te daban de comer ahí con la escuela naval. Hicimos un recorrido por las instalaciones viejas del liceo, están todo se vino abajo, los techos, está abandonado, era una base naval, y afuera, ahí funcionó la primera escuela naval. O sea que tiene como 100 años de historia.
te fue la Panamericana hoy? La verdad bien, pero porque salí tarde. Ah, ¿saliste profesor? ¿Qué haces? ¿A las Salí. 9? Salí, 10 minutos para estacionar. Salí 7:20 de casa. Salí re tarde. Re tarde. No había, estaba fluida. Sí, por eso no estaba tan mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Ahorita, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero terminar de armar esto. Estoy peleándome con Gracias porque me están dando cosas. Obvio. Para hacer una aula virtual. Ya le había dicho a ella, pero no es que 2 meses le dije que iba a pedir una aula virtual. Bueno, fíjate, no creo que te vean porque no es fácil. Dijo que sí, que no había problema, pero me tenía que comunicar con la coordinadora general de dirección. Ella. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Hola. Ah, bien. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Pueden hacer algunas preguntas. Lo que vemos hasta ahora. ¿Nada, ninguna duda? ¿Sofía? ¿Me escuchás, Sofía? ¿No? Hola. Se lo escucha, pero solamente tiene la cámara apagada, profe. Sí, y ahora voy a aprender. ¿Sofía me escucha? No. ¿Daniela? ¿Florencia? Sí. ¿Daniela me escucha? Sí. Sí. ¿Tenés alguna pregunta? No, por ahora no, profe. ¿No? No, gracias. Bueno, después vamos a subir la clase a la página para que la puedan estudiar. Bueno, Sofía, muy bien. ¿Ahora me ven? Hola, No. ¿no me ves? ¿No? Sí, ¿Ahora? Sí, profe, ahora te lo veo. ¿Cómo? ¿Ahora me Te lo ves? ve a usted en un cuadradito chiquito y la presentación en la parte Ahora grande. vamos a ver. ¿Se ve la presentación? ¿Ahora? Dice esfinterotomía interna Sí, lateral, está bien. David. ¿Ahora se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a continuar con abscesos y fístulas perianales. Definición de absceso perianal. Es una colección de material purulento localizado en el espacio adyacente al ano o recto. Es la manifestación inicial de una infección que puede continuar con un proceso crónico y supurativo, lo que lleva a una fístula anal. Es más común en varones entre 30 y 40 años. La formación del absceso es el resultado de una infección de las glándulas que rodean el conducto anal. En condiciones normales, estas glándulas secretan moco hacia el canal anal que facilita la defecación. Si de manera accidental la materia fecal tiene contacto con el interior de la glándula, ésta se infectará y dará origen a un absceso. Las situaciones que facilitan esa infección. La etiología. 90% son criptoglandulares, 10% de otras causas como enfermedad inflamatoria intestinal, le hace Crohn o colitis ulcerosa,
o enfermedad inflamatoria intestinal inespecífica, la tuberculosis, cuerpo extraño. Por ejemplo, se ha dado casos de palitos de escarbadientes o de palitos de verduras que al ingerirse quedan atrapados en una cripta y producen un absceso. Pueden ser postquirúrgicas después de una hemorroidectomía, episiotomía o prostatectomía. Y después tenemos las que de origen maligno, como el cáncer anal o rectal, linfoma, leucemia y posradioterapia. La patogenia. Las criptoglandulares es la obstrucción del orificio de desembocadura de la glándula anal a nivel de la línea dentada. La infección de la misma. Formación del absceso a nivel interesfinteriano. Desde aquí puede extenderse hacia abajo, arriba o lateralmente, o en forma circunferencial. Abajo es perianal, es de más frecuente entre el 40 y 50%. Interesfinteriano, después tenemos laterales, isquiorrectales o postanales, y arriba del supraelevador. Acá vemos en un esquema los distintos tipos de abscesos que se pueden producir. Este es isquioanal, isquiorrectal, este es interesfinteriano, interesfínter interno y externo. Acá vemos supraelevador, un absceso alto, difícil de diagnosticar a simple vista, hay que realizar una tomografía computada para poder individualizarlo o una resonancia magnética de recto, con ampliación de recto. Acá el paciente se encuentra con infección, sepsis, dolor, desmejoramiento del estado general, y no podemos encontrar la causa de la patología. Y hay que tener en cuenta y hay que saber que a veces se producen estos abscesos que son de tratamiento quirúrgico, pero tratamiento quirúrgico por laparotomía o por cirugía percutánea. Y acá tenemos otro que es el absceso perianal típico. Cuadro clínico y diagnóstico. El diagnóstico es clínico: dolor anal continuo, intenso, en puntada, con o sin fiebre. El examen físico: la tetrada de Celso, calor, rubor, dolor y tumor en la región. El absceso isquiorrectal puede no producir anormalidades en la piel y solo manifestarse por dolor glúteo, como dijimos anteriormente. El absceso en el supraelevador se pone de manifiesto en el tracto rectal del 2 al 9% de los pacientes. Acá vemos una foto típica de un absceso perianal, donde se ve la tetrada de Celso. Acá se ve otra foto donde se puede observar la tumefacción de la zona perianal por un absceso. Y acá el esquema que vimos anteriormente. Este absceso correspondería a esta parte de la foto. ¿Hola? Sí, profe, seguimos. Sí, no sé quién abrió el micrófono. Cuando el paciente presenta dolor intenso y no se detecta ninguna anormalidad, la conducta es evaluación bajo anestesia, ecografía endoanal, tomografía computada o resonancia magnética nuclear. La tomografía y la tomografía tiene que ser pedida de abdomen y pelvis con focalización en la región rectal, porque si no, no nos va a dar nada. Y con y sin contraste oral y endovenoso.
Y la resonancia magnética también tiene que especificarse en el pedido, que es para ver el recto, que es de recto. Entonces nos van a traer una focalización especial. Si no, no se va a ver ninguna patología. No vamos a hacer diagnóstico. Así se ve la ecografía a 360 grados endoanal, donde se observa en este sector el absceso. Así se ve una tomografía computada, donde se ve en el lateral derecho el absceso de distinta densidad. Un Profe, absceso tengo una alto. consulta. ¿Sí? Decía recién que hacía una evaluación bajo anestesia. ¿Eso a qué se quiere referir? Que hay veces que hay que hacer una anestesia general para evaluar al paciente, una rectoscopía. El paciente está muy dolorido y no tolera que nosotros hagamos una anoscopía, una rectoscopía para ver la cripta enferma. A veces hay que preparar, hacer un prequirúrgico, llevarlo al quirófano y hacerle o una colonoscopía o una rectoscopía para evaluar la zona de la mucosa que está afectada. Tenemos que ver el orificio interno para ver dónde se produjo la criptitis y el absceso. ¿Está bien? Está bien, gracias. Acá vemos otra imagen de la zona del recto, donde se ve abscesos en la parte posterior. ¿Cómo es el tratamiento del absceso perianal? Se realiza una incisión sobre la zona de mayor fluctuación, en lo posible, lo más cerca posible del complejo esfinteriano, pero sin afectar el complejo. Parece que hubo un problema. ¿Ahora ven? ¿Hola? Chicos. Sí, profe. ¿Ahora ven la placa? ¿Ven el graph? Sí. Bárbaro. Bueno, continuemos. Entonces, cuando nosotros tenemos la zona de tumefacción enrojecida, dolorosa, sobrelevada, vamos a hacer una incisión sobre la zona de mayor fluctuación, en lo posible, lo más cerca posible del complejo esfinteriano. ¿Por qué? Porque después, a partir de eso, se va a producir, en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy importante de casos, una fístula perianal. Entonces, para el tratamiento de la fístula posterior, que es la cronificación de esto, nosotros tenemos que hacer lo más cerca posible del esfínter, para que después el tratamiento sea más fácil. Debido a que si se forma una fístula en el trayecto, sea lo más corto posible el trayecto de la fístula. Hay que romper los tabiques con el dedo, evacuar el contenido purulento, romper los tabiques con el dedo, lavar con agua iodada y agua oxigenada, dejar un drenaje y hacer un tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánica o ciprofloxacina metronidazol. Cualquiera de los dos esquemas está bien. Si el cuadro sintomático, el cuadro del paciente es muy grave, puede convenir internar al paciente y hacer tratamiento antibiótico endovenoso y tratamiento del dolor endovenoso. Eso lo evaluaremos en el momento del tratamiento. Pero no hay que minimizar la patología. Si nosotros no tratamos bien esta patología, esto puede llevar a una enfermedad de Fournier, una necrosis o una gangrena de la zona perianal que es muy grave, puede llevar a una colostomía de descarga o a una internación muy prolongada. Así que
tenemos que ser muy conscientes del tratamiento. Y sobre todo romper con el dedo los tabiques internos para evitar que no se pueda drenar correctamente el material purulento. Si lo hacemos bien, la evolución es favorable y en una semana esto mejora. Todas estas cosas las tenemos que saber porque es del trato diario de la actividad que vamos a ejercer. Y no tenemos que minimizar nada de lo que estamos haciendo. Acá se ve en esta foto cómo se coloca la lámina de goma después de la evacuación, de la incisión que hicimos y la evacuación del material purulento para que no se cierre la herida. Si la podemos hacer estrellada, la herida mejor, pero para que no se cierre la herida y se pueda seguir evacuando el material purulento, porque si no, se cierra la herida y el absceso persiste en forma crónica. La fístula anal o perianal. La fístula es un trayecto comunicacional normal entre dos superficies con revestimiento epitelial. O sea que lo que tiene de importante esto es que una vez que se cronifica, se produce una epitelización de la fístula y se cronifica. Entonces evita, no se cronifica y no se cura, es una supuración crónica. La etiología es la misma que de los abscesos. De hecho, la fístula es la evolución natural de un absceso. Puede ser simple o complejo. La fístula perianal, el trayecto comunica un orificio interno, primario, localizado en la línea pectínea, con uno o más orificios externos, comunicados en la piel perianal, orificio secundario. O sea que uno es endoanal y otro es en la piel que rodea al ano. La epidemiología, el 90% se origina a partir de una infección del espacio interesfinteriano, desde las glándulas anales que llegan a las criptas anales y desembocan en el esfínter interno, y se propaga en sentido longitudinal hacia el margen anal, aunque a veces puede hacerlo hacia la pared rectal o a través del esfínter externo a la fosa isquiorectal. Esas son fístulas complejas. La infección aguda forma un absceso que luego de abrirse y drenarse da lugar a una fístula crónica. El 10% restante es por causas secundarias como la TBC, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de ano, cáncer de recto inferior. Según su localización, las fístulas interesfinterianas, el 70%, son por abscesos perianales. O sea, las más comunes son las que se ven. Las fístulas isquiorectales transenfinterianas son un 20 o un 30%. Son los abscesos isquiorectales. Las fístulas supraesfinterianas son el 5%, son menos frecuentes. El 5% son los abscesos submural, o sea que se drenan espontáneamente hacia el recto. O lo podemos drenar hacia el recto, no hacia la piel. Son internos. Las fístulas extraesfinterianas del recto a piel perianal. La fístula submucosa, su trayecto no atraviesa los esfínteres y puede ser provocado por una fisura crónica. No involucra la infección de la cripta. La clínica. El absceso en la fase aguda se manifiesta con dolor. La fístula, persistencia de secreción mucopurulenta, evaluación con anoscopio para determinar el orificio interno. El orificio interno es importante para saber la criptitis, o para ubicar la criptitis o la cripta enferma que nosotros vamos a evaluar como orificio interno o productor del absceso. El conducto está tapizado por epitelio plano estratificado, rodeado por tejido de granulación que une una cripta con la piel. La clínica, la visualización de un orificio en región perianal por donde sale pus, sangre o materia fecal, o al presionar sobre la zona del prurito o en el tacto rectal se va a obtener pus.
El anoscopio, la inyección de agua destilada para ver el orificio interno, o la fistulografía o la videocolonoscopía son de mucha importancia para evaluar el trayecto de la fístula. Una ecografía de 360 grados también es importante y una resonancia magnética nuclear nos puede ayudar a identificar las fístulas complejas. Hay una regla que se llama el Gutzal, que es una guía para hallar el orificio interno de una fístula, la cual es esencial para la elección del tratamiento quirúrgico. Se debe trazar una línea imaginaria transversal que pase por el centro del orificio anal. Los orificios externos anterior a la línea siguen un trayecto radial hacia la cripta afectada. Los orificios externos posteriores a la línea, la fístula sigue una curva y penetra en el conducto anal a la altura de la línea media posterior. Parece un poco complejo, pero vamos a ver un cuadro donde se va a aclarar la situación. En este cuadro vemos el trayecto los distintos trayectos de la fístula. Entonces la fístula puede ser interesfinteriana, como se ve acá, en 1, puede ser transesfinteriana, como se ve en 2, puede ser supraesfinteriana, como se ve en 3, o puede ser extraesfinteriana, como se ve en 4. Acá se ve la regla de Gutzal, donde la línea se hace una línea imaginaria transversal que pasa por el ano, la parte superior, y la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior tiene esta dirección, y la parte posterior se ve como se ve el trayecto. Acá vemos una fistulografía, donde se ve la tinción de la fístula hacia el orificio interno de la criptitis. Acá vemos cómo se realiza la fistulografía con material de contraste en un esquema. Acá vemos una foto donde se canaliza con una sonda canalada la fístula y sale por interesfinteriana, transesfinteriana. Acá vemos una ecografía donde se ve el trayecto fistuloso, 360 endoanal. Acá vemos otra ecografía endoanal. ¿Cuál es el tratamiento de la fístula? Es quirúrgico. Antes de la cirugía, pedir una colonoscopia para descartar enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer colorectal. CCR significa cáncer colorectal. Podemos pedir una manometría anorrectal para evaluación de función esfinteriana previa, porque después del tratamiento puede quedar incontinencia fecal y es importante dejar asentado que no tenía incontinencia previa a la cirugía. ¿Cómo son las técnicas? Cateterización del trayecto del orificio externo. Fistulotomía, apertura del trayecto fistuloso y curetaje de la pared, cierre por segundo. Se deja abierto y espera que se granule. La fistulectomía para fístulas superficiales, extirpación de la fístula. O sea, tenemos que resecar el trayecto fistuloso. Cuando son muy complejas se coloca un sedal de goma, se coloca un sedal a través del trayecto fistuloso, se lo canula y se hace pasar un sedal de goma o de lino a través del trayecto fistuloso
provoca una sección lenta del esfínter produciendo fibrosis que impide la retracción esfinteriana. O sea que va a ir seccionando el esfínter a través de los días o los meses y la sección va a producir una cicatrización posterior, o sea que no va a quedar una disfunción esfinteriana posterior al tratamiento. También se puede utilizar sellador de fibrina para tapar todo el trayecto y el orificio interno, o tapar el orificio interno, curetearlo, resecarlo y hacer un descenso de coraje rectal para tapar el orificio interno y que no se siga contaminando. Otra patología que podemos ver en esta clase es el quiste sacrococcígeo o quiste pilonidal. Es una cavidad quística o seno subcutáneo con o sin fístulas que en la mitad de los casos contiene pelos, ubicada en la región sacrococcígea o posterior. Sacrococcígea posterior. Sobre la región sacrococcígea. Acá vemos en estas representaciones como en la región, este es el ano, y acá a 4 o 5 centímetros podemos ver pueden haber abscesos o fístulas cuando son crónicos. Acá se ve la representación esquemática y acá se ven distintas fístulas que pueden aparecer a lo largo del proceso. Hay distintas teorías sobre esto. Hay un origen congénito, falta de la unión adecuada de las dos mitades del cuerpo, una cicatriz hereditaria que correspondería al resorte de la cola del hombre, un origen adquirido que es el quiste, que es producto de un folículo piloso que penetra a través de la piel, o la introducción de un pelo suelto en la piel macerada y vulnerable favorecida por la succión que ejercen los glúteos en la deambulación y las resididas posteriores. La realidad es que aparecen más frecuentemente en la juventud, aparecen más frecuentemente en la segunda o tercera década de la vida, el 70 a 75% sucede en el sexo masculino, generalmente de piel morena e hirsutismo. Síntomas y formas de presentación. La forma aguda es la presencia de dolor y tumefacción de la región sacrococcígea. Puede estar acompañada de síntomas generales como decaimiento, fiebre, taquicardia, asociada al drenaje espontáneo de un líquido seroso, purulento o sanguíneo, en la zona mencionada, luego de varios días de tumefacción y dolor. La forma crónica ya se hayan constituido uno o varios orificios fistulosos, de los cuales drena un líquido cero purulento, y puede ocurrir en el paciente que el paciente consulte luego de varios de estos episodios molestos por la reiteración de los mismos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial, evidentemente, es con el absceso perianal, pero la ubicación del absceso de este ente patológico del quiste dermosacrococcígeo es distinta al del absceso perianal, porque esto es presacro y es muy raro ver un absceso perianal en la región presacra. Así que cuando nosotros veamos que en la zona presacra aparece abscesos, tumefacción, secreciones serosas o purulentas, es muy probable que sea por un quiste de dermoides sacrococcígeo, cuyo tratamiento es totalmente diferente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La tumefacción con piel brillante, enrojecida y tensa en la parte superior del surco interglúteo, muy dolorosa a la presión. Cuando se demora la consulta, el proceso drena espontáneamente por lo general, y lo que aparece como una extracción insuficiente para la evacuación total. Bordes desflecados y tono violáceo. El dolor desaparece, pero preocupa al paciente la secreción purulenta. En la enfermedad evolucionada generalmente se observa un ostión fistuloso, como se ve en la fotografía. ¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento tiene un procedimiento quirúrgico que debe reunir ciertas condiciones para que se considere como ideal. No tiene que presentar recidivas o ser ínfimas. Esta es una entidad muy recidivante, pese al tratamiento quirúrgico, así que ser muy cuidadoso con la elección de la técnica. Gestos de ejecución sencilla, curva de aprendizaje corta, bajo riesgo de complicaciones, fácil control del dolor, postoperatorio breve y reinserción laboral precoz. Esto es lo que se busca con el tratamiento quirúrgico. Ninguna de las innumerables técnicas propuestas posee todas estas condiciones. Hay técnicas que son no resectivas, como la incisión simple para el drenaje, destechamiento y curetaje, o destechamiento y marsupialización, o sea que se expone el fondo para que se cierre por segunda. Técnicas resectivas. Resección y cierre por granulación, resección y cierre semicerrado, resección y cierre primario simple, resección y cierre primario complejo. Se trata de que en ninguno de estos casos se haga el cierre primario porque se producen recidivas muy frecuentemente. Tiene que granular de abajo hacia arriba. Y sobre todo tratar de, cuando tienen múltiples bocas, tratar de sacar todos los sectores involucrados. ¿Cuál es el tratamiento no resectivo? Es una incisión simple como drenaje de una complicación infecciosa abscedada. Es un recurso lícito para utilizar en la urgencia, proceso agudo. La operación de Zimmermann, destrechamiento y curetaje, se reseca un losange de piel en el centro del quiste, incluyendo los orificios fitulosos mediales. Resecada la piel y el tejido celular, se cae en una cavidad que puede contener pelos, se la limpia y se curetea. El lecho hasta llegar a una superficie nacarada que puede presentar sangrado. Sobre el que se coloca una gasa con adrenalina. Se buscan trayectos fitulosos secundarios, los cuales se caracterizan con un esqueleto y se destechan y curetean. Se controla la hemostasis y se deja una gasa embebida en furacina o iodoformo. La cavidad tiende a cerrarse. Primera curación se realiza a las 48-72 horas, se cambia la gasa y a las 72 horas se coloca en el lecho azúcar, que para favorecer la cicatrización. 4 semanas, azúcar o algún otro producto que favorezca la granulación. 4 semanas se produce la curación. El uso del azúcar como tratamiento de las cavidades abscedadas una vez que fueron drenadas es muy antiguo y se estudió que cambia el pH del contenido, acidificándolo, como si fuera la conservación de los alimentos ¿cómo se dice? El azúcar, la melaza, en melaza. Y se vio que es bactericida. Este hecho es bactericida, entonces produce la curación de la infección y favorece la cicatrización. Acá se ve otra técnica que es el destechamiento y marsupialización, que es la técnica de Wia, resección losángica más amplia. Luego de limpiar el lecho, solidariza la cápsula y la pared del seno a la piel, mediante puntos realizando una marsupialización. Con material no absorbible. Usualmente la mayoría de ellos se desprenden en los primeros días, por lo cual se transforma parcial o totalmente en una técnica similar a la de Zimmermann. Acá en estas dos fotos vamos a ver una resección y cierre primario simple, lo cual no se aconseja. Resección y cierre primario complejo en fístulas con orificios muy alejados, que no son los más aconsejables. Después tenemos la técnica de McPhee, que es una de las más usadas, que es una resección con cierre semiabierto.
la resección losángica, la de la piel y el tejido celular subcutáneo, se reseca hasta llegar a la aponeurosis sacra. De esta forma se reseca la totalidad del seno pilonidal y sus tejidos circundantes. Se lleva la piel a la aponeurosis sacra, dejando la línea media abierta de 1 a 1,5 centímetros con puntos irreabsorbibles en U, verticales, diferidos en ambos para anudarlos en el último término. Diferido significa que se lo deja reparado para cerrarlos en otro momento, al final de la cirugía. Se coloca una gasa con antiséptico arrollada tipo habano, apósito de fino quieto, y se cubre con un apósito. El paciente permanece en reposo por 72 horas, continúa con restricciones de la motilidad hasta el mes y la cicatrización completa. La primera curación es al cuarto o sexto día. Se retira la gasa de la profundidad y se comienza con curaciones diarias con azúcar. La cicatrización completa se produce entre los 30 y 40 días. Por último, vamos a hablar muy poquito de cáncer de ano. La zona histológica del ano, como se ve en el esquema, las mismas no coinciden exactamente con las áreas anatómicas. Desde la zona proximal a la distal, la región anal anatómicamente se presenta como una zona de transición en A, que se ve acá, una línea dentada, que se ve acá, el pecten y la piel perianal, que se ve acá, la piel perianal. La zona de transición tiene mucosa columnar, coro rectal por arriba, por acá arriba, y epitelio escamoso por debajo, en forma ininterrumpida. Epitelio escamoso por debajo, que es la piel. Su límite superior se extiende habitualmente algo más allá de lo sugerido por la macroscopía. Este sector mide entre 0,5 y 2 centímetros de altura. La línea dentada o pectínea se ve claramente en el examen macroscópico, inmediatamente por encima. Los tumores del ano, conducto y piel perianal son neoplasias poco comunes. Representan solo el 2% de todos los cánceres anorrectales y colónicos. La población general se identifica 7 a 9 pacientes por cada 1 millón de habitantes. Los tumores malignos de esa región son carcinomas epidermoides, adenocarcinomas, melanomas y otros. Se denomina cáncer de ano de carcinoma epidermoide o de células escamosas. Estas es la neoplasia más frecuente entre los tumores malignos del ano. El conducto anal, así definido, incluye 1 o 2 centímetros de mucosa rectal y la mucosa transicional de la línea dentada. Por arriba son adenocarcinomas, de recto bajo. Hay que diferenciarlos de los carcinomas porque tienen tratamientos diferentes. Un segundo. La clasificación. Carcinoma epidermoide de células escamosas del ano, enfermedad de Bowen, lesión escamosa intraepitelial en el periano. La enfermedad de Payet, el carcinoma de células basales, el carcinoma de glándulas anales y el melanoma maligno. Diagnóstico. Se puede medir los valores de los marcadores tumorales, sustancias que pueden aumentar en sangre cuando el tumor está activo. Estos marcadores son el carcinoma embrionario y el K19-9. Se emplean como pruebas que ayudan al seguimiento del tumor tras los tratamientos.
Cuando se elevan es aconsejable hacer un estudio completo para lograr la reaparición o no del mismo. Ante toda lesión sospechosa, nosotros tenemos que hacer una biopsia. Si esa biopsia nos da que es un cáncer de ano, tenemos que hacer el tratamiento consecuente. Pero no dejar pasar una lesión sospechosa con otro diagnóstico, porque después pierde tiempo en la curación, o se hace incurable, o puede derivar en una operación de MAIS que es mucho más compleja para el paciente. También podemos estadificarlo en el TNM, tumor primario, no hay evidencia de tumor primario, el T0, el tumor in situ, que es el tumor intraepitelial del canal anal, después tumor de 2 centímetros o menos, es el T1, tumor mayor de 2 centímetros, el T2, mayor de 5 centímetros de diámetro, es el T3, tumor de cualquier tamaño que invade órganos adyacentes, es el T4. Si tiene ganglios linfáticos presentes, es N1. Si tiene metástasis a distancia, es M1. Y los estadios van del 0, 1, 2, 3A y 3B, como figuran en el esquema. Actualmente el tratamiento está enfocado desde 1974 en el tratamiento de Nigro y colaboradores que reportaron excelentes resultados con el uso de quimioterapia y radioterapia en el preoperatorio con la finalidad de mejorar el tratamiento. Y sugirieron que la resección abdominoperineal podría no ser necesaria si se observaba una regresión clínica completa del carcinoma, pues del tratamiento combinado, o cuando la biopsia de la cicatriz residual en el conducto anal no mostraba enfermedad microscópica y mejoraba la supervivencia. Entonces tenemos opciones terapéuticas según el estadio. El estadio 0 tiene la resección quirúrgica, cuyo enfoque depende de la ubicación de la lesión. Estadio 1, las lesiones pequeñas ubicadas en el margen anal que no comprometen el esfínter pueden ser tratadas adecuadamente con resección local completa. En el conducto anal, las lesiones que comprometen el esfínter o son de gran tamaño se pueden tratar con resección local completa o radioterapia y quimioterapia. Algunos tumores pueden recibir radioterapia intersticial. El estadio 2, en el margen anal, igual al estadio 1, y en el conducto anal, quimioterapia más radioterapia. En el estadio 3A, quimioterapia y radioterapia. En el estadio 3B, quimioterapia y radioterapia. Y se sugiere la inclusión en pruebas clínicas si hay persistencia de tumor primario o diseminación unilateral o bilateral de los ganglios inguinales. Se recomienda una cirugía con anticipación. Estadio 4, paliación del tumor primario con cirugía paliativa, radioterapia paliativa o quimioterapia y radioterapia, según figura en este esquema. Actualmente, la remisión del tratamiento combinado de Nigro está alrededor del 90%, y la supervivencia de 5 años desde el 80%, con una mortalidad del 0 al 4%. La amputación abdominoperineal o cirugía de MAIS, o técnica de MAIS, muestra una supervivencia de 5 años del 24 al 62% y una mortalidad del 3 al 6%. La cirugía de MAIS se reserva para los pacientes no respondedores o casos seleccionados. Acá vemos una foto donde se observa un cáncer de ano. Tenemos en cuenta que una obstrucción hemorroidal, una trombosis, una hemorroide de grado 4 se puede ver en forma similar, pero vamos a ver que la mucosa es diferente, es sangra al tacto,
se desprende fácilmente y nos va a hacer sospechar que tenemos que hacer una biopsia. Cuando hacemos una operación de hemorroides, todo lo que sacamos lo mandamos a analizar para evitar hacer un subdiagnóstico de un cáncer de ano. Bueno, muchas gracias por la atención. Voy a dejar la clase colgada ahí en el muro para que después ustedes puedan verla. Hasta luego. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí, profe. ¿alguna Profe. pregunta tienen? Hola. No. No, profe. ¿Está bien? No. Bueno. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Profe, gracias.